Saludos, seguidores del culto. Bienvenidos a un nuevo video de casos y crímenes. En esta ocasión, les traigo un caso mexicano que tuvo su cierre entre el 2018 y 2019. El caso del monstruo de Ecatepec, un asesino en serie que odia profundamente a las mujeres a causa de su pasado, el cual es bastante turbio y que vamos a repasar detalle por detalle para poder conocer todos los ingredientes que lo llevaron a convertirse en uno de los asesinos más reconocidos de ese país. Sin mucho más que agregar, me presento. Mi nombre es Mauricio y esto es El Culto Siniestro. El 5 de octubre del 2018, la Fiscalía General de Justicia de México dio un informe sobre el arresto de un hombre llamado Juan Carlos Hernández y su mujer, Patricia Martínez, ambos investigados por una posible participación en la desaparición de varias mujeres de entre 14 y 29 años de edad, y también por la desaparición de un bebé. Gracias a un rastreo y con la ayuda de los vecinos, fueron arrestados el día anterior cuando Patricia iba por la calle, a unos pocos metros de su casa, con un coche de bebé. El motivo del arresto, como les comenté, era para investigar e interrogar a esta pareja por las sospechas en su contra. Al detenerla, revisaron el cochecito pensando que ahí podría estar el bebé, pero lejos de eso, lo que llevaba a esta mujer eran restos humanos. Pedazos de restos humanos. Eran tantos que no se podía reconocer a qué partes pertenecían cada una. Lo único que podían reconocer con certeza era un torso que parecía ser el de una mujer. Inmediatamente la arrestaron y consecuentemente también a su esposo, que se encontraba en el domicilio en el que vivían, en donde también encontraron muchas cosas horribles. ¿A quién pertenecían esos restos y a dónde los llevaba? Acompáñenme e intentemos conocer un poco más a estas dos personas para entender un poco más la situación. Juan Carlos nació en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 1985. En varias oportunidades dio detalles de su infancia, la cual fue muy cruda. Es hijo único y desde muy chico su madre mostraba un desprecio muy grande hacia él. Siempre buscaba un pretexto para golpearlo y maltratarlo, hasta incluso lo vestía de nena para humillarlo frente a los demás. Los maltratos no eran solamente para él. Su padre sufría de los mismos abusos, o aún peores, ya que en más de una ocasión ella intentó cortarlo con una navaja delante de su hijo. Este hombre era una persona muy sumisa y jamás le brindó ni un poco de protección a su hijo. Se la pasaba trabajando para pasar el menor tiempo posible en la casa, y a pesar de que era un padre ausente, su hijo sentía mucha culpa por no poder defenderlo, y desde ese entonces decidió que todo eso que le ocurría a su padre nunca le iba a pasar a él, y que nunca más una mujer iba a maltratarlo. En ocasiones, cuando el padre no estaba, su madre tenía relaciones con otros hombres en la casa y obligaba a Juan Carlos a verlo todo. Todo esto, sumado a que en el colegio tenía muy malas notas, lo llevaron a sumergirse en un estado de tristeza y un odio profundo hacia las mujeres que muy poco a poco iba creciendo en su interior. En una entrevista que se filtró en internet, cuenta que a sus 10 años de edad cayó de un segundo piso por las escaleras y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza, dejándolo más de un mes internado. Luego de mejorar y retomar su vida, afirma que todos los médicos pensaban que iba a tener complicaciones motoras y en el habla, pero según él, pasó todo lo contrario. Su inteligencia mejoró increíblemente, tanto que aseguró que desde ese momento le fue mucho mejor en la escuela y traía solamente notas altas, y que también veía cosas que los de su edad no podían ver o que podía resolver problemas matemáticos muy complejos. Pero nada de esto hizo que su madre cese con sus maltratos, e incluso comenzó a sufrir abusos sexuales por parte de una amiga de ella que lo cuidaba mientras se iba de fiesta o a buscar amantes. Él recuerda este hecho con muchísimo rencor, ya que lo obligaba a hacer cosas que para su edad eran totalmente desagradables. A estas alturas, Juan Carlos tenía todo para convertirse en un asesino, pero le faltaba un último detalle que lo haría explotar. A los 16 años de edad, decidió independizarse, dejó el colegio, se fue de su casa y empezó a trabajar. Tuvo varios trabajos y en todos duraba muy poco tiempo porque se aburría de ellos. Estuvo en el ejército en el 2º Batallón de Guardias Presidenciales, en donde según él, por su gran desempeño,
Lo llamaban el terror verde, pero como con todo lo demás, se aburrió y a los 9 meses de servicio desertó. Durante un tiempo juntó chatarra en la calle, fue vendedor ambulante de ropa y perfumes y también trabajó como mesero en un bar. Se sabe poco sobre su adolescencia, pero según sus palabras tuvo muchas novias, aunque solamente hubo una sola mujer a la que llegó a amar y que incluso hoy en día sigue amándola. Su nombre es Mónica, con quien llegó a casarse y tener un hijo. Las deducciones de los investigadores dicen que alrededor del año 2007 ella empezó a notar ciertas cosas extrañas en él y decidió abandonarlo, desapareciendo completamente y sin dejar rastro alguno. Juan Carlos se dirigió a la comisaría a denunciar que posiblemente la habían secuestrado y también a su hijo y que incluso seguramente los habían matado. Pero la policía se burló a carcajadas de él por el hecho de que lo habían abandonado y hasta le decían que ese chico seguramente no era su hijo. En su intento de autoconvencimiento, Juan Carlos no podía aceptar lo que pasó, al caer en la realidad de que la única mujer a la que amaba lo había dejado para siempre y sin previo aviso. Terminó de quebrarlo por completo. Todo ese pasado oscuro y esta situación terminó de definir su profundo odio hacia las mujeres y darle el último empujón que necesitaba para convertirse en el monstruo de Ecatepec. En el transcurso de las siguientes semanas, Juan Carlos pone en su mira a quien sería su primera víctima, una joven de 19 años que de alguna manera comenzó a salir con él. Todo parecía ir bien hasta que en una noche comenzaron a discutir porque él la culpaba de que lo estaba engañando con otro hombre. Luego de un rato, la joven, cansada de discutir, se sentó en un sillón. Sigilosamente, Juan Carlos se movió por detrás de ella, aprovechó la situación y la tomó por el cuello, estrangulándola hasta matarla. En ese entonces, se sintió satisfecho de que por fin pudo matar a una mujer, pero el placer que sintió fue mucho más grande de lo que había imaginado y supo que esa sería su vida de ahora en más. Si me permiten, acá quiero abrir un pequeño paréntesis. No se sabe con exactitud si a partir de ahí Juan Carlos siguió matando a otras mujeres hasta el momento de conocer a su futura esposa. Según la investigación, su modus operandi concuerda con el asesinato de otras mujeres en medio de dichos sucesos, pero él nunca dio ningún detalle. Sigamos con el caso. Apenas un año después de ese hecho, conoce a Patricia en un bar en donde ella trabajaba como prostituta. Luego de tomar unos tragos y de hablar por varias horas, le ofrece sus servicios. Al finalizar, Juan Carlos intenta pagarle, pero ella se niega y le dice que no quiere dinero, que estuvo con él simplemente porque le gustó como es. Este gesto hizo que a Juan Carlos se le dé vuelta el mundo y de alguna manera se fijó en ella. Además, le recordaba mucho a Mónica. Después de salir algunas veces, decidieron irse a vivir juntos a un monoambiente muy humilde. Patricia también nació en Michoacán, pero en 1980. Provenía de una familia pobre, siempre fue sumisa y manipulable. A los 6 años de edad fue violada por un familiar y desde ahí toda su infancia transcurrió entre personas que abusaron de ella sexual y psicológicamente. Fue por eso que a una temprana edad empezó a trabajar por su cuenta para poder huir de ese ambiente. Ella también tuvo muchos trabajos e incluso vivió un tiempo en situación de calle. Más tarde tuvo una pareja a la que terminó abandonando porque éste le pegaba, y luego comenzó a trabajar como prostituta en Ecatepec. Era algo que no le molestaba porque era una forma de tener hombres que la trataran con cariño. Patricia relató que se había enamorado de Juan Carlos porque éste nunca le pegó y porque era cariñoso con ella. A fin de complacerlo, accedió a realizar todo lo que él deseaba. Luego de unos años, tuvieron 4 hijos, pero ella ignoraba por completo que Juan Carlos era un femicida que odiaba profundamente a las mujeres. Pero el momento de enterarse llegó, y de la manera más brutal. Juan Carlos empezó a insistir en que necesitaban a una empleada doméstica para que se ocupe de la limpieza de la casa, por lo que le ordenó a Patricia que pegue unos carteles en la calle ofreciendo ese trabajo y con especificaciones muy detalladas. Solamente quería mujeres jóvenes y bonitas. No pasó mucho tiempo para que una mujer toque la puerta de esta pareja, y Juan Carlos no perdió el tiempo y rápidamente fingió contratarla y la mandó a hacer su primera tarea, la cual era limpiar el baño y sacar la ropa sucia. En cuanto la mujer le dio la espalda y llegó a la puerta del baño, la empujó hacia adentro y empezó a golpearla brutalmente,
Al quedar inconsciente, le sacó la ropa y la violó. Luego, cuidadosamente con un cuchillo muy afilado, degolló a su víctima. Al ver esto, Patricia, en primer lugar, se enojó muchísimo por el gran charco de sangre y las manchas en las paredes del baño, ya que tendría que limpiar todo ese desastre. Y luego, en segundo lugar, lo amenazó con denunciarlo, pero sin mucha dificultad, la convenció de que si lo hacía, él la culparía de ser su cómplice y que ambos terminarían en prisión. Después, con total normalidad, le pidió que se ponga a cocinar salsa de chile para acompañar la comida. Se dio vuelta, se sentó en el suelo y se concentró en su tarea. Muy tranquilamente le cortó a la víctima un gran pedazo de carne del muslo de la pierna derecha. De ese trozo, sacó 4 bifes gruesos, los que después asaron en la parrilla y se los comieron con la salsa de chile, dándole a probar también a sus hijos y a los perros. De esa forma, iniciaba la peor historia de terror de todo México. A partir de ese momento y durante 10 años, comenzaron a manejarse de una única manera, un modus operandi no muy convencional, pero que en una ciudad con el mayor número de femicidios de todo México y con una policía y un estado ausente, funcionaba a la perfección. Ella se hacía amiga de ellas y buscaba la forma de llevarlas a su casa. Los investigadores aseguran que las víctimas los conocían previamente porque les compraban ropa. Entonces para Patricia era todo mucho más fácil, ya que les decía que en su casa tenía más ropa para mostrarles y las llevaba engañadas hacia una muerte horrible. Además, Patricia dejaría de ser solamente la carnada y también pasaría a participar de los asesinatos e incluso de los abusos sexuales. En más de un interrogatorio, Juan Carlos dio datos de que mataron al menos a 20 mujeres. La justicia sospecha que el número puede ser incluso mayor. También mataron a muchas jóvenes vecinas, entre ellas una adolescente que tenía problemas de adicción, que vivía en la misma calle. La convencieron de ir a la casa ofreciéndole comida. El resto de la historia, como sabrán, tiene un final horrible para ella. A otra mujer que también les compraba ropa, la llevaron a la casa con su hija de 10 años. A la madre la mataron exactamente igual que a todas las demás, pero a la menor, luego de ser abusada, la estranguló y una vez muerta, volvió a abusar de ella. Y por último, la degolló. Casi todo el procedimiento solían hacerlo de día y en aquel baño pequeño seguían siempre el mismo patrón. En su confesión, la que se redactó en un archivo de 12 páginas, Juan Carlos relata cómo se deshicieron de los cuerpos, cómo los almacenó durante meses en un congelador y hasta incluso averiguó cómo exprimirles hasta el último centavo con la venta de sus objetos personales y sus huesos. Según sus palabras, una mujer no costaba más de $90. De algunas sacaba solamente 3 y por un cráneo podía sacar unos $26. El cliente al que le vendían los huesos era un santero al que apodaban El Bons. Por lo que se sabe, era devoto de una religión que trajeron a América los esclavos africanos y que se desarrolló principalmente en Cuba y luego, poco a poco, se extendió a otros países de Latinoamérica y en las zonas más populares de México. La muy conocida devoción a San la Muerte, o como suelen llamarlo ellos, la Santa Muerte. En México, muchos de los que practican esta fe levantan grandes altares en su nombre, pero según un experto en el tema, esta religión tiene muchas ramas y solamente hay una que utiliza huesos humanos para sus ceremonias, los cuales muchos son de profanaciones, pero también se pueden conseguir en el mercado negro, los que son de su preferencia por todo lo que conlleva detrás, pero además tienen una preferencia por otra parte especial del cuerpo. Esta pareja siempre se quedaba con esa parte tan especial, el corazón, el cual lo conservaban en frascos con formol para luego hacerle ofrendas a San la Muerte para que éste les brinde su protección. Ambos relatan que los demás restos los tiraban en un terreno baldío a metros de su casa, el cual el barrio siempre usaba de basurero y que por eso no era extraño verlos llevar bolsas de basura a ese lugar, y las otras partes eran las que se quedaban para consumir con su familia. Todos sus movimientos funcionaron a la perfección durante 10 años, pero hubo un detalle que curiosamente fue lo que llevó a esta pareja a estar tras las rejas, y es que Juan Carlos tenía una especie de manía con los celulares de sus víctimas, se los quedaba como en forma de trofeo.
Luego de años de desapariciones y femicidios, la policía decidió al fin moverse casi obligados, ya que las madres y familiares de las víctimas se movilizaron en contra de ellos para que hicieran algo. Al poco tiempo de comenzar con la investigación, descubrieron en el rastreo de los teléfonos que todos se apagaron por última vez en una misma zona, y que además uno de ellos se había encendido hacía muy poco en ese mismo lugar. Y otro detalle muy importante es que en el registro de llamadas todos coincidían en que se habían comunicado previamente con Patricia. Este teléfono que fue encendido pertenecía a quien fue la última de las víctimas de los monstruos de Ecatepec y había sido encendido por error por Patricia. Era de una mujer que había desaparecido con su bebé de apenas 2 meses de vida. Ella, lamentablemente, cayó en sus garras y tuvo el mismo destino que las demás, mientras que a su bebé lo vendieron una pareja a un valor de $800. Como la policía no tenía una dirección exacta, empezaron a investigar en la zona interrogando a los vecinos, hasta que por fin dieron con un detalle importante. Algunos declararon que desde hacía varios días veían a Patricia andar con un carrito de bebé, lo cual era extraño porque sus hijos ya eran grandes. Incluso un vecino llegó a tomarle a ella y a Juan Carlos la siguiente foto. A los pocos minutos de hablar con esta gente se toparon con ella, quien justamente iba con dicho carro. Los agentes le preguntaron qué era lo que llevaba ahí dentro, pero no dio respuesta alguna. Uno de los agentes la apartó para intentar hablarle, mientras que el otro procedió a revisar el carro pensando que encontraría al bebé. Pero para su gran sorpresa, se encontró con lo peor que vio en su vida: pedazos y pedazos de restos humanos y el torso de una mujer. Rápidamente, pero aún sumergidos en el terror de lo que acaban de ver, arrestaron a esta mujer y ordenaron hacer un allanamiento en su domicilio. Allí, se toparon con Juan Carlos, quien fue arrestado luego de que encontraran baldes de 20 litros, bolsas, cajas y múltiples contenedores llenos de restos humanos que estaban destinados a ser congelados para luego ingerirlos. Ocurrió exactamente lo mismo en otra casa que habían alquilado recientemente, a donde la pareja pretendía mudarse. Todos quedaron sorprendidos, tal y como suele pasar en muchos casos. Los vecinos no podían creer lo que había pasado, ya que los dos aparentaban ser buenas personas y nadie jamás vio ni escuchó nada de lo que hicieron en 10 largos años de femicidios. En sus declaraciones, ambos confesaron sentir placer al llevar a cabo sus actos, y en una entrevista, Patricia dijo lo siguiente: "Yo siempre era la que buscaba la forma de llevarlas a casa. Muchas veces, Juan Carlos solamente las quería para satisfacer sus deseos sexuales y después las mataba. A los peritos les dije que nunca sentí culpa. A una de ellas la maté yo misma porque no quiso acostarse conmigo". Reveló también que le habían ofrecido a San la muerte los últimos 4 corazones de sus víctimas, pero a la hora de sacar el de la última mujer, uno de los perros se lo comió y ella piensa que por no haber cumplido lo que prometieron fueron castigados. Juan Carlos confesó sin remordimiento alguno que asesinaba a mujeres como venganza porque cuando era niño su madre lo obligaba a vestirse como mujer y que sufrió muchos otros maltratos y abusos por parte de ella y de su amiga. Y también porque su pareja Mónica lo había abandonado y en ese entonces decidió que si él no podía ser feliz, nadie más podía hacerlo. Esto es un fragmento de lo que dijo en un interrogatorio que se filtró en internet. "Yo sé que no voy a salir, pero si salgo, de una vez le digo a la policía que voy a seguir matando mujeres, porque mejor que estén muertas y que se las coman mis hijos, mis perros o las ratas, a que sigan respirando mi aire. Yo estoy limpiando la porquería del mundo". Para ir terminando, veamos algunos datos médicos de los dos. Los análisis psicológicos revelan que el femicida padece un trastorno mental de tipo psicótico ordenado, con alteraciones de personalidad y también con alucinaciones, ya que en más de una ocasión afirmó que puede ver a un perro negro que lo persigue desde su niñez y que éste siempre está molestándolo. Obviamente, solamente él puede ver a ese perro. Patricia padece un retraso mental de nacimiento y un delirio probablemente inducido por su pareja. Ella siempre se sintió inferior a los demás y afirma que solo Juan Carlos la hizo sentir importante, y por eso se movía en busca de dinero y víctimas para así ganarse su amor.
El dictamen sostiene que el rechazo la vuelve violenta, y es por eso que mató a esa mujer que se negó a hacer un trío con ella. Su pronóstico es muy desfavorable y no se muestra dispuesta a cambiar. Ella confiesa que en el momento en que se realizó el dictamen tuvo la esperanza de salir luego de unos años, porque creía que estaba acusada solamente como cómplice. Hoy en día sigue creyendo que San la Muerte va a perdonarla y salvarla de su castigo. Los dos tienen la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, por lo que se considera que legalmente son responsables de sus actos y eso no los hace inimputables. Hoy y durante los siguientes 357 años, ambos pasarán sus días en el centro penitenciario de Ecatepec, conocido en México como el penal de Chiconautla. Y bien amigos, hasta acá llegamos por hoy. Espero que les haya interesado este caso, el cual tiene un montón de información y que sinceramente me costó muchísimo armar el guión por la cantidad de info que hay, pero de todas formas creo que pude recopilar los datos más relevantes. Para las próximas semanas se vienen muchos más casos que ya tengo en mente y que espero mucho que les guste. Sin mucho más que decir, me voy despidiendo. No olviden suscribirse, darle un like y compartir el video para poder llegar a más personas. Y también recuerden que me pueden seguir en mi perfil de Instagram, el que les dejo en la descripción. Mi nombre es Mauricio, y esto fue El Culto Siniestro.